no estarían a favor, pero... Cuente que no, y aquellos partidos que necesitan a los nacionalistas para gobernar tampoco, claro, y también se me ocurre alguno. Pero con este sistema no serían tan necesarios los nacionalistas para gobernar. Entonces saldríamos de ese atasco que suponen la dependencia de los partidos nacionalistas. Entonces es normal que los partidos están muy cómodos, están encantados, les va genial, no se mueven, pero cuando vengan revueltas, cuando vengan momentos de crisis económica, crisis territorial, se me ocurren muchas que han sucedido en los últimos años, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se solucionan esas crisis? ¿Qué hacemos? Los políticos se tienen que sacar alguna idea. No, Jesús, si ante la mayor crisis que pudiéramos imaginar, que es una pandemia mundial, que alborota absolutamente cualquier estructura mental y política que podamos tener, hemos tenido unos políticos que no han dado la talla, pues ¿qué quiere que le diga? Se me ocurre muy difícil que puedan aceptar una pérdida de control como la que usted está proponiendo. Salvo si tienen una presión social lo suficientemente fuerte y precisa, pidiendo cosas concretas, no pidiendo la paz en el mundo ni el final de las guerras, sino pidiendo cosas concretas y factibles. Si los políticos ven un caladero de votos ahí y algún partido sabe que con ese sistema saca muchos más votos de los que tiene, yo creo que va a haber partidos deseando apoyar ese sistema. ¿¿Beneficiaría más a unos partidos de derechas o a unos de izquierdas? Beneficiaría más a partidos de derechas. ¿Sí? Pues sí. Entonces ya le digo yo qué oposición frontal va a encontrar en los partidos de izquierda, ¿no? Salvo que hay partidos de izquierda que no han conseguido muchos votos con el sistema actual, pero que con el sistema nuevo conseguirían más votos, porque tienen feudos propios. Cambiaría mucho el mapa, no es simple la lectura, pero aunque en un principio habría una reacción en contra, hay que mirarlo a fondo y hay que ver que hay muchas veces que salen ganando los partidos. El próximo día 5 de febrero, en el Ateneo de Madrid, usted va a presentar esta iniciativa. ¿Qué es lo que pretende o cree que podría llegar a movilizar? Pues lo que pretendemos primero es abrir un debate en la sociedad civil, un debate que no se ha hecho nunca en España desde la transición, porque en la transición nos dieron un modelo cerrado, proporcional, en el que era esto o nada más. Y aquí vamos a lanzarle a la sociedad civil, ¿qué es lo mejor para España? ¿Es mejor proporcional? ¿Es mejor mayoritario? ¿Quiénes lo tienen? ¿Ventajas? ¿A favor? ¿En contra? Abrir un debate, algo natural, algo que nadie puede estar en contra, este sentido común. Vamos a ver los datos, vamos a abrirlo, y vamos a ver España de otra manera. Vamos a verla con un mapa de distritos uninominales. ¿Cómo queda? ¿Cómo se reparte el poder? ¿Qué cuánto poder tendrían los nacionalistas? Los catalanes, los vascos. ¿Cuánto? Cuando los españoles veamos eso, la gente se le va a abrir la mente y va a entender que otra manera es posible. Y a partir de ese debate entraremos lo trasladaremos a la sociedad civil para que se pregunte, para que entienda cuánto ganaría con esto, y al verlo, yo creo que el sistema mayoritario es tan favorable, es tan ventajoso respecto al proporcional, no hay más que ver los países que lo tienen. A mí no me tiene que convencer, don Jesús, yo estoy convencido, es lo más beneficioso para los ciudadanos, por eso dudo mucho que los controles políticos nos permitan disfrutar de eso. Por eso, en lugar de buscar el apoyo en la sociedad política, hay que buscarlo en la sociedad civil. Hay que buscar que la gente se conciencie de lo importante y cuánto sale ganando con este sistema. Pues vamos a hacer lo que usted diga. Vamos a abrir el debate. Alex. Bueno, no, yo lo que querría saber, en vuestros sistemas, ¿estáis a favor de mantener las 17 comunidades autónomas? El sistema no entra todavía en el debate de las comunidades autónomas. Pues hay que entrar, ese es un debate que hay que abrir, porque ese sí que nos lo dieron impuesto después en la transición. Todo impuesto, claro, pero es que lo que hay que conseguir primero es conseguir representación política y conseguir que en el Congreso de los Diputados se hablen de temas que importen a España, que importen a los españoles primero. Y después se puede afrontar la reforma de las autonomías, la reforma de lo que sea, pero el primer paso pequeño, porque si queremos dar varios pasos, a veces se trastabilla uno, pero con un paso pequeño, que es el diputado de distrito, los demás pasos vendrán seguidos. Bueno, yo más que la reforma de las autonomías, abogaría por la supresión de las mismas, pero bueno, eso es una opinión, básicamente. Fran. A ver, yo conozco alguna otra plataforma más que aboga por un cambio de la reforma de la ley electoral, ¿no? Yo no creo que haga falta, como la plataforma OLE, que encabeza nuestro compañero de mesa en algunas ocasiones, Lorenzo Abadía,
Pero yo no creo que haga falta cambiar la Constitución. Yo creo que cambiando la ley electoral es suficiente. Y desde ese punto de vista, si cambias la ley electoral y disminuyes las distribuciones que se hicieron cuando se redactó esta ley electoral para tener contentos a los nacionalistas, el peligro de los nacionalistas desaparecería. Pero claro, aquí en España lo que tenemos más parecido al diputado de distrito es el señor Tomás Guitarte de Teruel y Sixte. Es el único que han votado en una circunscripción muy concreta, buscando una serie de consecuencias, y al final que hemos visto que se ha plegado al primero que lo ha comprado. Entonces, claro, pero es fruto de la depravación del propio sistema electoral que tenemos, es decir, que partidos así puedan tener un peso nacional cuando son locales es exactamente lo mismo que los nacionalistas catalanes o vascos. Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que propone don Jesús, evidentemente, es un diputado de circunscripción más concreto, que se elija en cada circunscripción un diputado. Claro. Como en Estados Unidos es parecido, ¿eh? Pero en Estados Unidos eliges directamente el de condado. Tú haces elecciones por circunscripción, se presentan los que sea, y si hay empate, como muy bien decía don Jesús hace un momentito, pues se vuelve a un segundo round y sale uno que representa, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí en España tendría que cambiar mucho el sistema político como para poder hacer una reforma de la ley electoral en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque dejan de tener poder. ¿Qué sería Pedro Sánchez sin controlar a sus varones o sin controlar a sus diputados? Yo creo que es una cuestión, y no sé si a lo mejor coincidirán los compañeros de mesa, pero sí que empezó, a ver, es como poner el cascabel al gato, es decir, en este caso, el control al que controla. Es decir, el control del que controla. Lo que debería ser el poder de los ciudadanos. Pero así inicialmente empezó, y a mi parecer, a mi humilde parecer, el movimiento 15M, en el que muchas de las personas que estaban eran también, o les facilitaban, o sea, erróneamente, o les incitaban a participar en un movimiento en el que podían tener representación y voto. Es decir, así tenía empezó. Un punto de partida cierto, el no nos representan. Exacto. Que luego fuera capitalizado políticamente y con intereses partidarios, es otra historia. Exactamente, pero bueno, pero no deja de ser un movimiento, una iniciativa popular de referencia, y yo creo que, no sé si apuntabas tú, Fran, o quién era, que no solo existe ya ese tipo de movimiento pero que es como muy trémulo, es decir, que ante una fuerza mediática tan potente como el que tenemos en el gobierno actual, es decir, en el que son capaces de mediáticamente controlar todo, es muy difícil iniciar cualquier tipo de movimiento, que no quiere decir que no pueda prosperar, pero hoy por hoy, según está la situación, es decir, también hay asociaciones gremiales o de vecinos y demás que intentan hacer oposición a este tipo de, con lo que se ven imposible. ¿Por qué? Pues porque tienen enfrente un muro más alto que el que existía antes en Berlín, el que separaba. Yo soy muy escéptico respecto a la capacidad de conseguirlo, pero apoyo absolutamente esas iniciativas, ¿no? Por supuesto, por eso lo que hay que tratar es de lo que hemos tratado es un estudio académico desde el punto de vista de demostrar las ventajas e inconvenientes de uno y otro, para que más allá de la propaganda y más allá de las opiniones que tengamos formadas, ver cómo quedaría España, cómo hubiera quedado con datos reales las elecciones desde el 77 para acá. También tenemos contactos con Lorenzo Abadía de la plataforma OLE, porque al final todos queremos lo mismo, cambiar la ley electoral, porque es muy evidente que en España la ley se ha quedado obsoleta, si somos positivos, o es una ley que a proporcionar el voto rompe con la representación. ¿Qué queremos? Un cambio, pero de verdad un cambio concreto y un cambio fácil de explicar para la gente, que sea sencillo, que sea y que exista y que no sea traído de otro planeta, sino de aquí al lado de Francia. En Francia lo tienen, les funciona, hay representación, si eso que tú dices, y no caen en esta partidocracia. Si es que es fundamental para quitarnos el control de los nacionalistas, porque hoy día un partido nacionalista como es Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco están dirigiendo la política española, es necesario meter una reforma en la ley electoral, pero ellos no están por la labor, porque Rodríguez Zapatero tuvo mayoría absoluta. Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta, ninguno de ellos, Aznar también, ninguno de ellos ha afrontado este tema, ¿no? Y yo creo que es un tema que se tiene que afrontar. Ahora, yo de momento, ese otro paso al que tú vas, al diputado de distrito, que sería lo idílico, ¿no? Yo lo veo todavía más complicado. Si veo complicada la reforma de la ley electoral, porque depende siempre del Congreso y de las fuerzas que están representadas en el Congreso, salvo que haya un partido que encabece o que se pueda hacer adalid de vuestra propuesta,
Es harto complicado. Es que un partido que vea que se beneficia más de este sistema, un partido solo que lleve el debate a la opinión pública y lo lleve en campaña, pero eso es lo complicado. Abre el debate y abre el camino que hoy vemos imposible, hoy lo vemos casi lejano. El problema está en que quién te compra la burra. Si el problema está en que según está ahora mismo, y sobre todo porque ya ves cómo está el hemiciclo, la macrogranja de la carrera de San Jerónimo, ahí sí que existe exactamente, ahí lo ves. Claro, es muy difícil meterte. Yo quería hacer una observación sobre el tema de la ley de OND. O sea, la ley de OND es una ley muy buena, es decir, y que en otros países ha funcionado perfectamente. Lo que no ha funcionado en una España en la divida en la que siempre ha preponderado los nacionalismos, el sectarismo o el totalitarismo, es decir, pero en otros países que son democráticos, como por ejemplo en Bélgica, como en otros países, es decir, bueno, no existe el problema que hemos tenido. Funciona. Aquí no funciona porque hemos tenido la cara del terrorismo. Es una ley fantástica que no nos sirve. Claro, pero en su momento y se adoptó, y aparte que es que ya partiendo de la base de las mayorías absolutas de las que hemos gozado en nuestra democracia, como por ejemplo, sin ir más lejos, la de Aznar o la de otros, nunca les ha interesado modificar eso cuando se puede modificar, es decir, que se puede modificar antes que la estructura de una Constitución, que creo que... Hombre, yo creo que modificar la estructura de la Constitución... También habría que modificar la ley de partidos, una ley orgánica, políticos. Cuando existe una ley orgánica y que goza prácticamente del mismo efecto de una modificación constitucional, porque tienen que aprobarse en los Congresos de los Diputados, yo creo que es suficiente con ese cambio, ¿no? Porque si ya es difícil ponernos de acuerdo para modificar la ley, no digamos para modificar la Constitución, porque una modificación de la Constitución en el sentido que vosotros estáis proponiendo requiere disolución de las Cortes, requiere una nueva mayoría, y si tú imagínate que es el Partido Popular el que va encabezando eso y es el que tiene el gobierno y luego pierde, te viene el Partido Socialista y ¿qué te haces con la reforma constitucional? Te quedas peor que estabas. Obviamente hay muchas maneras de llevarlo a cabo. Yo no soy la persona que me he encargado del tema jurídico, yo me he encargado del tema del mapa de Big Data, y os puedo contar que España es totalmente distinta con un mapa así. Porque cuéntanos cómo sería España en estos momentos. Los americanos tienen un algoritmo, una tecnología que es redistricting, que hacen los distritos cada vez que hay un movimiento de población así masivo a Texas o a California, 10 años, 15 años, se hace un nuevo mapa de distritos electorales. Muy fácil, tiene el algoritmo. Yo lo he utilizado para España, respetando las provincias actuales, porque son muy antiguas, casi 200 años, y al cambiar esto, con las reglas el mismo criterio de población para todo el territorio, 120.000 habitantes, me salen 380 diputados, casi el mismo número actual, en lo cual el cambio no es tan grande, pero España queda dividida de otra manera. España parece otra. Sí, pero en estos momentos, ¿qué mayorías tendríamos en la carrera? ¿Tienes una idea, más o menos, cómo podría ser la composición parlamentaria de haber aplicado ese sistema? Ese criterio, sí. Pues me estás preguntando por una parte que no la llevo yo tampoco, pero te puedo decir que España sería más de derechas que de izquierdas. Bueno, eso mala noticia no es. No. Porque yo creo que insisten mucho en que España es de izquierdas, pero yo creo que no necesariamente. Lo que pasa es que nuestros sistemas electorales y una serie de información y propaganda política hacen que se vote de una determinada manera, ¿no? Y sobre todo porque, como hemos visto, sobre todo en las últimas elecciones, hay barrios que los que siempre han tenido la tilde de ser de una determinada formación o hacia un lado de orientación, digo Vallecas, es decir, pues, sin ir más lejos. Hablamos de los barrios en los que Isabel Díaz Ayuso arrasa. Exacto. Por ejemplo, es decir, que cuando siempre han tenido... En los que se hunde Podemos. Cuando casualmente siempre han sido barrios que han sido, inicialmente eran periféricos, y que más bien eran pues de un corte o de una ideología tirando progresista, socialista y demás, ¿no? Ahora mismo se da cuenta uno que no es así, pero vuelvo a lo inicial, es decir, el movimiento 15M empezó por eso. Sí. Es decir, que mucha gente creyó en que la alianza popular de la gente podría, a través de la distribución, la circunscripción, poder alcanzar. Pero el 15M no tenía una propuesta concreta, simple y precisa. No tenía algo clave. ¿Qué pedían? Era corrupción ante la corrupción. Exactamente. Ponerme yo. Eso es lo que pedía. Era una manifestación contra el poder político y la para asaltar el poder. Que en ese momento lo ostentaba Rodríguez Zapatero, pero fue en la Puerta del Sol, donde estaba el gobierno del Partido Popular y donde no hubo la más mínima crítica con nombres y apellidos a los responsables políticos de ese momento, ¿no? Y ahora que hablabas, Fernando, lo de Vallecas, me estaba acordando
de que ahora, bueno, pues para la élite de Podemos los de Vallecas son iletrados. Ellos se van con la gente más culta de Malasaña. Hombre, es que han progresado. Es lo que han dicho. Claro, o sea, Alex, ahora que han dicho que Vallecas han demostrado que partidos, según ellos, de la ultraderecha ha superado a Podemos, es porque, bueno, la mayor inquietud intelectual está en Malasaña. Pero también que ganó, han por ejemplo, progresado, Ayuso, hombre, y donde Alex, gana. Pero sí, sí, que en los últimos 8 años Podemos ha progresado, que ahora tienen caso Plonés, que tienen caso Plonés y coches oficiales. Cumplen hoy 8 años, creo, además. 8 años, ayer. 8 añitos cumplen, ayer. ¿no? Y además decían, hemos venido a cambiar la vida de la gente. Sí, sí, la vida de la gente nuestra. La vida de la gente suya la han cambiado. Suya, vamos, me refiero, ¿no? Sí. Pero fijaros qué bien y qué de forma más sibilina el gobierno se cargó y cercenó la carrera política, no sé si por interés, digo, propio, legítimo o ilegítimo, del señor Iglesias, Bueno, que yo después, creo que de no, después de irse al noroeste de Madrid ha pasado a un segundo Bueno, plano. ahora se dedica a dar conferencias en la COE. Sí, bueno, Igual no está mal. Eso es tremendo. Igual no está mal. Bueno, pero él también, no olvidemos que dijo que jamás viviría en un chalet, que jamás saldría de Vallecas, bueno, estas cosas, ¿no? Y ahora se dedica a dar charlas en la COE, Bueno, en la sede de la volvamos patronal. al diputado de Perdón, distrito. pero Es muy triste donde ha quedado el 15M, que, como tú bien decías, era una propuesta con una base, una queja social fuerte, pero al no tener una base... Partía de un hecho real. Eso es. No nos representan. Que es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Nos estamos quejando así es. de que tenemos un poder ejecutivo que no nos representa. Así es, pero... Pero no tenemos capacidad de retirarle nuestra confianza hasta que no lleguen unas nuevas elecciones. Sin embargo, usted ha hablado de la posibilidad de revocar al que no haga bien su trabajo. Así es, cuando un político no cumple su programa, por lo que él se candidató, es posible el mecanismo de recall, de revocación de mandato. Es algo que ya existe en Estados Unidos y es algo que se puede ejecutar al momento. Y cuando se elige un suplente que permita tener a alguien listo en caso de que el elegido, el diputado, no cumpla con su mandato, pues se elige al suplente que está listo ya. Por ejemplo, si tenemos un presidente del gobierno que se demuestra que ha mentido, ¿le podemos quitar? Así es, le pueden quitar sus votantes la confianza y elegir al siguiente, al suplente. Si yo prometo que nunca pactaré con este partido y luego pacta, ¿le podemos quitar? Así es, al momento y puede salirse del Parlamento directamente. ¿Cuántas veces quiero que se lo diga? Se lo puedo volver a decir, jamás pactaré con, ¿verdad? Aunque Y lo si diga lo repite hasta 5 veces, ¿le podemos quitar 5 veces? Pero bueno, aquí en la Constitución española también existe algo muy similar a lo que existe en los Estados Unidos, el impeachment. Yo no recuerdo ahora qué artículo es. Aquí existe la moción de censura. No, existe otro. Sería Javier, lo aplicable. No, existe otro que es el impeachment español. Está recogido y en el que tú llevas al... Lo que no acuerdo es el artículo. Tú llevas, yo no recuerdo el artículo ahora en estos momentos, pero tú llevas al presidente del gobierno al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo decide, pero lo tiene que presentar la oposición y me parece que es... Me parece que son como 80 o 90 diputados los que tienen que pedir que se juzgue al presidente del gobierno. Crea una iniciativa popular. La mentira presidencial es algo habitual en un sistema que no controla el poder, que es lo que tenemos aquí. No hay control de poder. Entonces es normal que el político mienta alguna vez, si por equivocación, pero luego le coja el gusto y acabe mintiendo todas las veces. Y es lo que nos acostumbramos y esto envilece la política. Aquí se miente de manera sistemática. Exactamente, está envilecido totalmente el sistema porque no hay control ninguno de poder. Entonces, ¿cómo se trabaja para solucionarlo? Introduciendo el control. No todos los partidos están a favor, pero con uno que esté a favor, con un movimiento popular que haya en la calle, una presión social, se puede conseguir. También interesaría la separación de poderes, la independencia judicial, que también está seriamente cuestionada en nuestro país. Por supuesto, pero todo a su tiempo y paso a paso, porque si no, si queremos todo de golpe, la oposición va a ser muy grande. Bien, entonces, paso a paso. Próximo paso, 5 de febrero, Ateneo de Madrid. Así es. ¿A qué vamos a asistir ahí? Vamos a presentar tanto la parte del mapa que yo he creado con Big Data, como la parte jurídica de la que hemos hablado, qué leyes hay que cambiar exactamente y con qué procedimiento, y luego los resultados electorales, cómo hubieran quedado de verdad, cómo hubiera sido España con este sistema de diputado de distrito con la representación política. Ese día sí podremos ver de qué color sería España en caso de que se aplicara este sistema. En detalle, veremos los detalles, distrito por distrito, cómo hubieran quedado cada distrito con este sistema. Bueno, don Jesús, seguiremos en contacto y veremos quién tiene razón, si realmente esto es factible,
que a todos los ciudadanos creo que nos gustaría, o si realmente la oposición con la que nos vamos a encontrar del monolítico sistema de partidos que tenemos en España lo va a hacer muy difícil. Pero ojalá tenga usted razón y la fuerza popular sea suficiente. Pues sí es, así es. Vamos a ver si ahí tiene esa recepción popular y conseguimos trabajar para tener el sistema aquí. Don Jesús Murciego, vicepresidente del Grupo Demos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Los Intocables. Gracias, Alex Navajas, por haber estado Javier. con nosotros. Muchas gracias, Fran Trejo. Muchas gracias. Gracias, Fernando Faneg, un día más por acompañarnos. Muchas gracias, don Javier.